El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. También una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Esto lo dijo Jesús porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Entonces llegaron también su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron a llamar. En torno a él estaba sentada una gran multitud y le dijeron: allá afuera están tu madre y tus hermanos que te buscan. Él les respondió: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Estamos celebrando en nuestra liturgia el 10º domingo de este tiempo ordinario, ciclo B. Y este capítulo 3 del Evangelio de San Marcos nos presenta dos reacciones que provoca el actuar y el hablar del Señor Jesús en medio de los hombres de su tiempo. La primera reacción viene de parte de aquellos que andan buscando un pero para acusarlo, para señalarlo, para criticarlo, para condenarlo, para acabar con el Señor. Esta semana, las lecturas de los evangelios de todos los días, esta semana pasada, pues presentan el asedio que sufrió el Señor. Unos que llegan de parte de los fariseos, otros que llegan de los escribas, otros de los saduceos, con preguntas tramposas. ¿Por qué? Porque ya sienten que el Señor Jesús no solamente es diferente a ellos, sino que está haciendo la voluntad del Padre
que es buscar la salvación de todos los hombres. Y esto va provocando esta reacción adversa, negativa en contra del Señor. Pues vienen estos escribas, dice, procedentes de Jerusalén. ¿Y cuál es la reacción de esta gente? Es una reacción de acusación. Acusan al Señor que Él, todo lo que está haciendo, especialmente expulsando espíritus inmundos, espíritus malignos, todo eso le viene dado por el poder del demonio, de Satanás. Esa es la acusación. Y esto, hermanos, el Señor no puede dejarlo así. Porque aquí esto da pie a que el Señor enseñe algo que nosotros hemos de aprender en este domingo. Dice Jesús: todo pecado y blasfemia se le puede perdonar a los hombres, pero el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. Será reo eternamente de ese pecado. No se le puede perdonar. Y efectivamente esto lo dice el Señor, porque Jesús, hermano, jamás está actuando ni en nombre del demonio ni con el poder del demonio. Fíjense bien cómo el mismo Evangelio nos enseña esto. Desde que el Señor vino a este mundo, la forma como vino a este mundo, allá en el Evangelio de San Lucas se nos narra cómo sucedió su encarnación en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. ¿Cómo fue eso? Por obra del Espíritu Santo. Ahí tenemos una referencia clara. ¿Quién es el que mandó a Jesús a este mundo? ¿O cómo vino Jesús a nuestro mundo? Otra referencia, el día en que Jesús fue bautizado en el río Jordán por manos de Juan el Bautista. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? Hubo una gran manifestación de Dios en este Jesús, sobre Jesús. Y ahí aparece nuevamente el Espíritu Santo. Dice, descendió sobre él en forma de paloma. Segunda referencia. Por lo tanto, jamás se nos puede ocurrir creer y decir que todo lo que el Señor venía haciendo era por obra del demonio. Y el Señor les pregunta a estos escribas: ¿ustedes creen que el demonio se va a estar atacando a sí mismo? ¿Ustedes creen que el demonio se va a estar expulsando a sí mismo? ¿Ah? Como queriéndole decir el Señor: usen la lógica. No es posible que el demonio esté peleando contra sí mismo, que un espíritu demoníaco esté peleando contra el otro, porque el otro le está haciendo daño al ser humano y entonces el otro espíritu de afuera lo quiere expulsar. No, si más bien eso es lo que quiere el demonio, que todos sus espíritus, que todos aquellos que son sus partidarios hagan daño por todos lados. Eso es lo que quiere el demonio, no evitar el daño del mal en la vida del hombre, todo lo contrario, que el mal esté en la vida del hombre. Por lo tanto, el Señor aquí deja bien claro esta verdad de fe. Él no viene del demonio, Él viene de Dios. En los otros evangelios va a decir: pues si yo entonces no estoy haciendo en nombre de esto del demonio, significa que estoy actuando con el dedo de Dios, va a decir el Señor. Es decir, con el poder de Dios. Entonces, esta reacción de los escribas es rechazada y corregida por Jesús. Él procede del Padre, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, y todo cuanto hace es para el bien de los que Dios ama. Su acción es de Dios y su lucha es contra el mal, no con el mal o desde el mal o a favor del mal, sino en contra del demonio. Ese es lo primero que encontramos en el Evangelio.
Segunda reacción, hermanos, en el Evangelio, es aquella que procede de la mamá y los parientes de Jesús. La Santísima Virgen María se presentó con los parientes, que en el lenguaje bíblico se dice hermanos, porque ahí no tienen esa riqueza de nuestro idioma, ¿verdad? De diferenciar entre familiar y familiares. Ahí primos, hermanos, primos en segundo, tercero, cuarto, quinto grado, hasta en la universidad, pues todos son de la misma parentela, todos son hermanos. Esa era la expresión común que se ocupaba. Pues la Virgen, acompañada de los parientes de Jesús, no llegan a visitarlo, llegan con la intención de llevárselo de regreso a su casa de Nazaret. ¿Por qué? Porque le habían llegado a calentar la cabeza a la Virgen María, diciéndole que su hijo estaba loco, que su hijo estaba fuera de sí. Claro, la madre de Jesús se preocupó. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando en las noticias, por ejemplo, se extravía una persona, pues que sí, realmente, ¿verdad?, tiene problemas de esto, la familia, ¿qué es la que se preocupe? La familia, ¿verdad? Ahí salen las pobres madres llorando, ¿verdad?, en los canales de televisión y diciendo, pues es que él es enfermito, ella es enfermita, padece de esto y lo otro, y está extraviado. Es normal que se preocupe la familia por una persona que se ha perdido en estas condiciones, con estas condiciones humanas. Pues es normal que la Virgen también se haya sorprendido que anduvieran diciendo eso de su hijo. Y se preocupa. Esa es su reacción de preocupación, como toda madre que se preocupa por la vida de sus hijos. Igualmente, esto es lo que está pasando en la Virgen María. Pero claro, llegan y seguramente los parientes le dijeron a la Virgen, mire madre, mire, usted tiene que llevarse de regreso a Jesús. Yo creo que Jesús necesita, ¿verdad?, que lo mire un médico. Creo que Jesús necesita que nosotros le ayudemos. Eso pensaban pues ellos, esa era la intención. ¿Y qué pasó ante esta reacción de la familia? Hay una respuesta de Jesús. Hermosa la respuesta que da Jesús en este domingo. Dice que cuando le avisaron, te andan buscando tu madre y tus parientes, que vayas. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? Miren, yo les voy a decir quiénes son mi madre, mis hermanos, mi familia. ¿Saben quiénes son? Son todos estos que están en torno a mí, escuchándome, escuchando mi palabra. Porque ahí están cumpliendo con la voluntad del Padre Dios. Y volvemos al bautismo. ¿Qué pasó en el bautismo de Jesús? Dice que ahí se manifestó una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado. ¿Y qué más dijo? Escúchenlo. Esa es la voluntad del Padre Dios. La voluntad del Padre es la que están haciendo todos los que están ahí sentados en torno a Jesús. Están escuchando al Hijo de Dios, a la palabra viva del Padre, la palabra que salva, que da vida, la palabra que viene a redimir a todo hombre que ha venido a este mundo. Esa es la voluntad de Dios. Y esos son los que se van haciendo familiares a Jesús. Se van familiarizando con el Señor. Y el Señor también con ellos. Hasta el punto de convertirse, dice Jesús, en mi familia. La familia de mis hermanos. De aquellos que me escuchan, que me siguen, que aprenden a amarme y que hacen de mí
su guía, su luz, su camino, su verdad, el que los conducirá como buen pastor por el pasto de la salvación. Esta respuesta del Señor, hermano, es hermosa. Yo meditaba, ¿qué conciencia tenemos nosotros de que somos familia de Jesús? Somos su familia en la fe, su familia espiritual. Muchas veces tenemos poca conciencia de eso. Y pensamos que Jesús pues, es alguien que está allá lejos de nosotros. Él allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Y por eso muchas veces tenemos esas actitudes de indiferencia, de frivolidad con su persona, de lejanía con Él. Y debe de ser todo lo contrario. Si el Señor ha venido a nuestro mundo para hacerse uno con nosotros, para hacerse cercano a nosotros, para que nosotros vengamos a palparlo, a tocarle, a sentirlo como alguien que camina entre nosotros y nos da su amor y su salvación. Así debe ser Jesús para nosotros, nos debe de ser familiar. Si hay algo que hoy aprendemos este evangelio, tenemos que aprender a familiarizarnos con Jesús, a tener ese contacto, esa cercanía con Él, a no tenerle miedo, a no tener prejuicios de Él, como lo tenían los escribas que estaban metiendo la gran mentira, que si era el demonio, que Él era el diablo que estaba actuando. Gran mentira de Satanás para distorsionar la misión salvadora de Jesús. A no tener miedo si el Señor es Dios, Jesús es nuestro Dios, el Dios con nosotros, para nosotros, y que está por nosotros para salvarnos. Somos su familia, somos sus hermanos. También yo pensaba y meditaba a la luz de este evangelio, cómo muchas veces nos alejamos del Señor por cualquier cosa y de esta familia que es la iglesia. Yo todavía escucho por ahí algunos hermanos en nuestra iglesia católica que no han regresado desde el problema de la pandemia a sus grupos, a sus comunidades. Es cierto que durante el tiempo de la pandemia la iglesia misma nos aconsejó, desde el Papa y nuestros obispos y nuestros sacerdotes, pues que teníamos que cuidarnos, pues, y por eso se suspendieron los encuentros presenciales, las reuniones, ¿verdad? Y todo eso por el problema agudo de la pandemia. Pero este problema ya está superado. Ahora el COVID-19 es una enfermedad más que hay en el mundo. Ya no es pandemia. Y muchos hermanos nuestros católicos, pues como que no han regresado, ¿no?, desde ese problema. No sé qué estarán esperando, a lo mejor están esperando la segunda pandemia, pero no. Yo les digo a estos hermanos nuestros católicos, a aquellos que estuvieron en sus comunidades y en sus parroquias y en sus grupos y en sus pastorales, regresen a su comunidad, a su familia católica, regresen, porque nadie se va a salvar solo, nadie. Si nos aislamos, si nos desprendemos de esta familia, nos desprendemos de Jesús, porque la iglesia y Jesús es lo mismo, es una sola realidad. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Entonces, hermanito católico, hermana católico, regrese al seno de su comunidad. No le ponga peros al Señor y a su comunidad. Y estoy poniendo el ejemplo de la pandemia, pero existen muchas cosas también que hace que nuestros hermanos pues
Ya no vuelvan, se desintegren. Miren lo que dice hoy Jesús. ¿Qué pasa cuando un reino está dividido? No subsiste. ¿Qué pasa si la iglesia, los hermanos de la iglesia, los miembros de la iglesia se dividen? Dividirse, separarse, apartarme de la iglesia. Vamos perdiendo la subsistencia, aunque la iglesia siempre va a perdurar porque es obra y gracia del Espíritu Santo. Y aunque estemos 2 o 3, ahí está la iglesia. Pues yo también digo que cuando el Señor dijo, donde están 2 o 3, ¿no será que el Señor al final estaban pensando que realmente íbamos a quedar 2 o 3? ¿Verdad? A lo mejor. Pero ahí está el Señor, ahí está la iglesia. Pero hoy creo yo el Señor te está diciendo, yo soy tu hermano. Yo estoy en tu comunidad, en tu iglesia. No importa las situaciones que podamos estar atravesando, no perdamos esa comunión con nuestra iglesia, esa unidad. Eso que nos hace fuertes es precisamente nunca separarnos de la viña del Señor, de la iglesia del Señor. Estas dos reacciones son importantes en este Evangelio. Y quisiera darle un apartado especial también a la persona de la Santísima Virgen María, porque se lo merece a la luz de los textos de este domingo. Fijémonos bien lo que se dice en la primera lectura, tomada del libro del Génesis. Allá aparece un versículo que es el versículo 15 del capítulo 3 del libro del Génesis, que si nosotros le ponemos atención a las lecturas que se proclaman en torno a la fiesta de la Santísima Virgen María, nos vamos a recordar que ese texto de hoy, de la primera lectura, es el que la Iglesia proclama el día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, el 8 de diciembre. Que habla del pecado original, como bien escuchamos la primera lectura, el inicio, pero después de ese pecado y sus consecuencias, viene la palabra del Señor que le dice a la famosa serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y un descendiente de esta mujer, que es Eva, te aplastará la cabeza y tú siempre buscarás cómo hacerle daño, cómo morderla, pero no podrás, porque esa descendiente te aplastará la cabeza. Y hermanos, esa descendiente es la Santísima Virgen María. Por eso este texto de Génesis 3:15 en la iglesia se le llama el protoevangelio. O sea, como un evangelio chiquito que preparó los grandes evangelios, el protoevangelio. Y ciertamente la Virgen María, la que hoy aparece después en este evangelio, preocupada por el Señor Jesús, la Santísima Virgen María en ningún momento desentona con el Señor en sus palabras, porque ella es la primera que ha hecho la voluntad del Padre. El día que se le anunció ser la madre de este Jesús, dijo, sí, yo soy tu esclava, hágase en mí según tu palabra. Y la Virgen María ahí estaba fielmente. Y si está hoy aquí en este Evangelio es por su preocupación de madre por la vida de su hijo. Nada más. Pero eso no significa que se va a empañar la intachable vida que ella le ha dado, toda su vida, toda su gracia a Dios. Jamás, en ningún momento. San Agustín decía que es más grande la Virgen por ser discípula que por ser madre. Sí, decía San Agustín. Y ciertamente hoy la Virgen se nos presenta como modelo de discípula, porque ella es la que ha escuchado y ha cumplido a cabalidad la voluntad del Padre.
escuchar la palabra del Hijo de Dios, que es Jesús, porque la palabra la encarnó. Y si esos que están ahí están escuchando la palabra de Jesucristo, es gracias a la Virgen, porque ella fue la primera que le escuchó, le encarnó e hizo que esa palabra se hiciera carne y habitar entre nosotros, como dice San Juan capítulo 1, versículo 14. Eso es gracias al sí de la Virgen María. Por eso, queridos hermanos, hoy vamos a implorarle también a nuestra Madre, aquella que es la Inmaculada, aquella que tiene bajo sus pies el veneno del demonio, el veneno de su pecado, que lo aplasta, y por eso el demonio le tiene pavor a la Virgen. Es curioso, ¿verdad?, los testimonios que cuando se están haciendo estos famosos exorcismos, y el demonio ha echado todo su veneno contra la Virgen María, y cuando los sacerdotes exorcistas solo mencionan a la bienaventurada Virgen María, el demonio hasta que echa bilis de veneno, que no quiere ni siquiera escuchar esa palabra de Virgen María, de Virgen Santísima, porque la Virgen sobre ella no tiene poder, jamás ni lo tuvo ni lo tendrá el demonio. Ella es la llena de gracia, ella es la esclava del Señor y ella es la vencedora del demonio y lo venció haciendo la voluntad del Padre, trayéndonos a su Hijo Jesucristo para nuestra salvación. Imploremos pues a nuestra Madre que interceda por nosotros, que en esta familia que es la Iglesia, por eso la tenemos a ella como a nuestra Madre. Tenemos un Padre celestial, tenemos un hermano que es Jesucristo y tenemos a nuestra Madre, que es la Virgen María. Esta es la familia del Señor, la familia de la Iglesia Católica, la familia que el Señor se hizo en torno a Él, los que hemos escuchado su palabra y le hemos dicho sí como la Virgen a la voluntad de Dios en su Hijo Jesús. Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.